ley de Micaela justamente y de tu posición al respecto sobre eso. Bueno, yo de la ley Micaela pienso que tenemos obligación, por eso en el Colegio de Abogados va a haber un Congreso Nacional en noviembre, donde se va a tratar la ley Micaela junto con la ley de víctimas. Yo no sé si ustedes leyeron algo sobre la ley de víctimas. La ley de víctimas toma todos los delitos, ya sean de tránsito, sean de robos, todos, es decir, todos los delitos. Esa ley es mucho más profunda, tiene que existir, y está muy enlazada con la ley Micaela. Pero imagínense ustedes que la familia Tadel estaba diciendo, el juicio nuestro recibió el premio Garrote por tercer peor juicio de género del mundo. Cosa que no tuvimos ninguna participación, nosotros lo hicieron personalidades del mundo, de los cuales había algunos que habían sido nominados con premio Nobel. Nosotros nos enteramos después. Esos jueces no fueron apartados. Y yo digo que soy víctima, vos decís, yo no soy víctima, la víctima fue mi hija. Yo soy víctima de haber perdido a mi hija y que no la voy a recuperar más. Pero aparte, la ley me sigue castigando. Hace 10 años que no me entregan las cosas de mi hija. La plata que se llevaron que le corresponde a mis nietos. Y cuando acompañando a una víctima hace 2 años, al mismo tribunal, pedí hablar con el presidente del tribunal, no me recibió, y me mandó a decir que quería, le digo, que me devuelvan las cosas de mi hija, una cosa tan simple como esa. Bueno, pero no fue tan simple, me dijo que la mitad le correspondía a él, y cualquier persona que no tiene ninguna formación en leyes sabe que cuando se rompe el vínculo por matar, se rompe el vínculo, no hay más vínculos, porque lo mató, entonces no hay más vínculo, ya sea una mujer o sea un hombre, no hay más vínculo. Pero puede ser que este presidente de un tribunal no lo sepa, y yo pregunto, ¿habrá recibido formación en género? ¿Se habrá ocupado de ir a algún colegio de abogados que están dando permanentemente cursos sobre género? Y toda su problemática, ¿no? Pues es una problemática muy compleja que ahora no la vamos a hablar porque no da lugar. Entonces, sí les digo que apoyo que la ley Micaela llegue a todos los espacios, y no a los espacios solo de las personas que tienen decisiones, sino que esta ley está planteada desde la persona que recibe en un juzgado hasta el juez. Es decir, de la persona que recibe, que tenga un buen tratamiento, que sea respetada, que sea atendida, que sea con premura, que no la demoren. Me parece todo muy bien lo que plantea. Lo que yo digo que no tendría que ser es que eso ya tendría que estar implementado directamente. ¿Cómo vamos a poder nosotros pensar que un juez de la Corte que tiene 80 años piense con perspectiva de género? Si está educado por el patriarcado, como fui educada yo, y muchas de nosotras hemos sido educadas en el patriarcado, hombres y mujeres, especialmente las mujeres que criamos a nuestros hijos con ideas del patriarcado. Yo que fui precursora, cuando se desarmó la casa de Wanda, mi hija agarró una muñeca y se la dio a su hijo. Y yo le dije, no le des una muñeca, ¿para qué le vas a dar una muñeca? Y ella me contestó, mamá, dice, ¿no podría ser una compañerita de escuela? ¿Por qué no le voy a dar la muñeca? Entonces, yo que me las creía que las sabía todas, no, porque yo tengo metido en mi cerebro todo lo que yo recibí durante mi vida. Y yo durante mi vida recibí que somos diferentes y que usamos cosas diferentes. Yo, por ejemplo, en general la ropa de invierno uso ropa de hombre.
Ya a mí nunca nadie me pudo decir qué ropa usaba, nunca me pudo decir qué color de cabello usaba, es decir, nunca pudo nadie tomar decisiones sobre mi vida, y eso lo tomé desde muy jovencita, de muy chica diría, desde muy chica. Yo le dejé de hablar a los 5 años a un tío mío porque me asustó, y nunca más le hablé. Es decir, he tomado una personalidad muy fuerte, pero esa personalidad fuerte fui porque era discriminada por mi mamá y mi papá. Porque mi hermano iba a ser el médico de la familia y la nena tenía que ser concertista. Y yo no puedo del do al si, no diferencio ninguna nota, no tengo oído para nada, quería que sean concertista. Entonces, eso a mí me hizo que me rebelara desde chica. Así que la temática de que ustedes me dicen, que fueron unas 2 o 3 preguntas que me mandaron, creo que más o menos estaría redondeando, y me gustaría escuchar a Verónica y a Victoria, que seguramente me van a dar más herramientas para poder seguir trabajando. Gracias. Gracias Betty. Bueno, Maggie quería preguntar algo. No sé si está Maggie por ahí. A ver. No sé si creo está que se le conectada. cayó la conexión a Maggie. Bueno. Está con algunos problemas. Que pase la pregunta. Sí. Bárbaro. Esto es una pregunta para Vero. Vero, sos la flamante directora general de las mujeres del municipio de Avellaneda. ¿En qué se basa tu trabajo? Si pudieras describirnos un poquito de qué se trata. Bueno, el municipio de Avellaneda tiene una subsecretaría de mujeres de las universidades. No sé si se me escucha bien porque mi conexión de internet me dicen que es inestable, pero bueno, yo avanzo igual. Y dentro de la subsecretaría tenemos la Dirección de Diversidad y la Dirección General de las Mujeres. Desde la Dirección General de las Mujeres abordamos todo lo que es la asistencia directa a mujeres que han transitado o están en la actualidad transitando diferentes situaciones de violencia por razones de género, y también toda la parte de prevención, ¿no? Porque empezamos a trabajar con violencia de género es por una parte, digamos, lo urgente, que tiene que ver con la asistencia directa a las mujeres que están transitando situaciones de violencia de género y que en muchos casos, cuando son de alto riesgo, requieren, digamos, un acompañamiento del Estado y de la justicia, que debemos exigir que así sea, digamos. Y después, por otro lado, todo lo que tiene que ver con la prevención, ¿no? Porque bien sabemos que la violencia de género es multicausal, digamos, tiene distintas causas, distintos orígenes, y por eso hay que pensar estrategias de intervención que tengan que ver con, bueno, justamente con un abordaje integral. Y la prevención en este caso cumple un rol fundamental. Por un lado, la prevención entendiéndola como la información, ¿no? La adquisición de los derechos que las mujeres debemos saber, digamos, debemos saber que existe una ley hace más de 10 años que habla de la erradicación de la violencia por razones de género, que cumplió 10 años, que bueno, Beatriz la nombraba, que ya en un momento hablaba esto de las capacitaciones con perspectiva de género, y donde la ley Micaela viene, digamos, como, si se quiere, con mayor fuerza, ¿no? A imponernos esta perspectiva de género a los que somos funcionarios del Estado, no importa, digamos, la jerarquía que tengamos. Después todo un trabajo también de prevención también, digamos, en torno a las masculinidades, ¿no? A esto de que empieza también a surgir en el último tiempo con mayor fuerza, a pesar de que ya hay muchos grupos que vienen trabajando con hombres con comportamientos violentos. Hoy empieza a aparecer también como política de Estado, ¿no? A partir de la creación y de la decisión política de crear un ministerio a nivel nacional y uno a nivel provincial, empieza también justamente a tomarse el tema de las masculinidades. Y bueno, nosotras desde el ámbito municipal, obviamente que los municipios somos como la primera cara visible ante las situaciones de violencia, nos toca atravesar, y más en época de pandemia, un montón de situaciones nuevas, porque bueno, producto de la pandemia, el tema de poder no tener tanta llegada, digamos, a las mujeres y tanta accesibilidad nos ha implicado pensar otro tipo de estrategias.
Y obviamente, bueno, como decía, el tema, perdón, que me fui por las ramas, estaba hablando del tema de la prevención también como política de Estado, el tema de las masculinidades, que decía que en el municipio también lo estamos pensando y abordando, de todo. Bueno, Beatriz hablaba de las charlas que estuvo con los jóvenes, digamos, y es muy importante pensar, digamos, ¿no? Cómo podemos empezar a abordar, que no es lo mismo un joven violento que por ahí 16, 17 años, que una persona tal vez de 50 años. No lo quiero poner en términos etarios, ¿no? Pero digamos, el abordaje tiene que ser distinto. Entonces tenemos que pensar también públicas para aquellos jóvenes, digamos, que tienen comportamientos violentos y que son conductas aprendidas, ¿no? No estamos hablando de aquellos que tienen, alguna cuestión más, si se quiere por así denominarlo, del ámbito de la salud mental, sino que son comportamientos violentos que a lo largo de la vida y de nuestra sociabilización nos fueron inculcando, ¿no? Con respecto al rol de las mujeres, al rol de los varones, y bueno, todo eso es un camino que hay que desandar y que va en paralelo. Podemos pensar la asistencia, como decías, lo más inmediato y es lo más urgente, y es donde el Estado tiene que poder intervenir con mayor firmeza para proteger a las mujeres que están en situación de violencia, y por otro lado, de la mano hay que ir con una perspectiva de prevención, justamente porque, bueno, queremos erradicar la violencia de género, ¿no? Beatriz decía que ojalá la ley Micaela no existiría, y sí, obviamente, ojalá la ley de erradicación de violencia de género tampoco, los hogares o refugios para mujeres en situación de violencia tampoco, pero esto va a llevar mucho tiempo, y como sociedad tenemos que darnos ese debate. Es muy interesante lo que pasa a partir del 2015, ¿no? En torno a la movilización y visibilización que se le empieza a dar a la violencia de género, pensando que ya sale del ámbito privado, ¿no? Y empieza a tomarse más en el ámbito público, que es un poco también lo que el nuevo ministerio intenta cambiar este paradigma, ¿no? Veníamos trabajando muchas veces desde un paradigma más individual, con las situaciones de violencia, y el nuevo ministerio está pensando, bueno, hay que pensarlo más desde un paradigma más comunitario, ¿no? Esto de poder pensar que la violencia de género salga del ámbito privado, es un problema social, y como tal tiene que ser abordado por el conjunto de la sociedad. Y la tarea de prevención justamente lo que va a implicar es esto, una disminución de las situaciones de violencia de género, una mejor calidad de vida para nosotras, las mujeres que somos las principales afectadas por las situaciones de violencia de género, y los niños, niñas, niñes, digamos, que también son parte, digamos, en esa dinámica de violencia, también son parte de esa situación. Exactamente, exactamente. Gracias, Verónica. Nati Sacone, gracias, buenas tardes. Quería hacerle una pregunta a Vicky. Sí, acá estoy. Perdón, mientras tanto estoy luchando con la transmisión de Facebook, es un quilombo. Es medio lío hoy la conexión a internet, es como que va y viene, es todo Sí. un tema. Es un berenjenal. No, bueno, un poco para hablar también con Vicky. Vicky es quien encabeza hoy el protocolo, digamos, de género del UNDAV, quien lo lleva adelante, y era un poco para hablar con ella, preguntarle un poco sobre el protocolo, sobre en qué casos se aplica, en qué accionar tiene, y un poco también para dar a conocer de qué va, ¿no? Porque fue una lucha estudiantil muy grande, estudiantil, docente, no docente, entonces para poder darle un poco de aire y darlo a conocer más todavía, y que todas podamos estar conscientes de que tenemos eso que nos ampara, ¿no? Bueno, gracias, Nati. Me parece que está bueno enmarcar la conquista del protocolo, que como bien decís fue algo que se consiguió a partir del trabajo conjunto y mancomunado entre docentes, no docentes y estudiantes. Enmarcarlo dentro de las conquistas que ha logrado el movimiento feminista en el sistema universitario en general, ¿no? Y coincido con el 2015 como un hito histórico, como un momento disruptivo
pensando en que el primer protocolo de todas las universidades del país surgió en el año 2014 en la Universidad del Comahue, que en el 2015 se funda lo que hoy es la RUGE, que es la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias, que nuclea a todas las universidades públicas del país. Digo, en el 2014 el primer protocolo, en el 2015 surge autoconvocadamente la red. La Universidad Nacional de Avellaneda crea su programa de género en el 2016 y a principios del 2017 aprueba su protocolo. En el 2018 la red obtiene el reconocimiento formal en el Consejo Interuniversitario Nacional, y me parece que son todos pasos que han sido importantísimos para llegar al día de la fecha, en donde de las 60 universidades que forman parte de la red, ya hay 50 que tienen su protocolo aprobado y en funcionamiento, y otras tantas que están en proceso de elaboración. Me parece que el cambio en este corto periodo de tiempo ha sido muy, muy profundo y muy intenso, que tiene que ver con el laburo que se viene haciendo al interior de las universidades, pero además con el empuje y con el apoyo que también dio todo el movimiento y el cambio a nivel social a partir del primer Ni Una Menos. Me parece importante destacarlo. Como les decía, el protocolo tiene un nombre bastante largo, pero que nos da bastante información. Se llama Protocolo de Intervención ante Situaciones de Violencia Machista, Acoso Sexual y o Discriminación por Identidad de Género y o Vivencia de la Sexual en el ámbito de la Universidad Nacional de Avellaneda. Nos llevó un montón de tiempo aprendernos el nombre entero para poder reproducirlo. En principio de lo que nos habla es de que abarca y contempla aquellas situaciones que ocurren dentro del ámbito de aplicación, dentro del ámbito de la Universidad Nacional de Avellaneda. En principio, si leen la letra del protocolo, el protocolo está subido en la página de la UNDAB, en la pestaña de Bienestar Universitario, que es donde está el programa transversal de políticas de género. Decía que si leemos la letra del protocolo, ahí explica en principio lo que considera como su ámbito de aplicación, que son todos aquellos espacios en los que se lleven adelante relaciones entre miembros de la comunidad universitaria, es decir, no solo el aula, sino los pasillos, las oficinas, los comedores, los alrededores, los espacios de práctica, y recientemente tuvimos que darnos la discusión, por ejemplo, con respecto a la violencia en los entornos virtuales, que es algo que ahora, en época de pandemia, estamos viendo con mayor predominancia. Digo, el hecho de estar en pandemia no hizo que dejáramos de recibir situaciones, denuncias por situaciones de violencia por razones de género, todo lo contrario. Entonces hubo que tomar algunas determinaciones con respecto a lo que se consideraba el ámbito de aplicación como el ámbito de la universidad. En ese sentido se incorporó también los entornos digitales en donde se desarrollen relaciones en el marco de la universidad entre personas que forman parte de la comunidad universitaria. Como les decía, el protocolo lo explica y lo detalla en la letra, se basa en la ley que tanto Verónica como Beatriz mencionaron, la ley 26485 de protección integral hacia las mujeres, que define y describe cuáles son los tipos de violencia. La realidad es que no solo en la Universidad de Avellaneda, sino en el sistema universitario en general, los relevamientos que se han hecho hasta el día de la fecha dan cuenta de que las mayores situaciones de violencia en este ámbito son de violencia psicológica o violencia simbólica. Nosotros hasta ahora, en Avellaneda al menos, no hemos tenido denuncias de situaciones de violencia sexual o violencia física. No quiere decir que no la haya habido en otras universidades, pero no son la mayoría de los casos. Esto, digo, tiene cierta complejidad, porque en un punto podría decirse que las situaciones de violencia psicológica o simbólica o psicológica podrían ser menos graves. La realidad es que no, la realidad es que complejizan un montón la situación porque generan mucha dificultad para su detección, para su visibilización, para que se las entienda como situaciones de violencia. Digo, por lo general son situaciones que están naturalizadas, que han sido históricamente naturalizadas,
y que llevan todo un trabajo muy fino de sensibilización para poder problematizarlas y evidenciar que estas situaciones son efectivamente situaciones de violencia. De hecho, por lo general, perdón, mi gato queriendo robar pantalla. De hecho, nos ha ocurrido que la mayoría de las personas que han recibido denuncias, por lo general reconocen haber cometido las acciones por las cuales se los acusa, pero no reconocen en esas situaciones un hecho de violencia. Es decir, hay como una especie de decir, sí, yo lo hice, pero ¿qué tiene eso de malo? Digo, eso nos pone en evidencia la dificultad que hay para problematizar y para poder comprender esas situaciones como hechos de violencia. Así que tenemos ahí como un trabajo bastante complejo en cuanto a la tarea de sensibilizar y de, concientizar con respecto a qué se entiende por violencia de género, ¿no? Estamos como en esa tarea. Hemos elaborado materiales de difusión y de sensibilización, sobre todo para dar a conocer, porque en principio llevó bastante tiempo que las personas que conforman la comunidad de la UNDAV sepan que existía un protocolo, sepan cómo funcionaba, sepan qué casos acudir. Tenemos igualmente recepción de situaciones de violencia por razones de género que no ocurren en el ámbito de la universidad, y en ese caso lo que hacemos es una especie de consejería en cuanto a atención de esa situación, porque el equipo que trabaja en el marco del protocolo es un equipo interdisciplinario. Yo formo parte de ese equipo como psicóloga, pero me acompaña una compañera de la Secretaría de Bienestar Universitario, Malena Espeche, y Luciana Sánchez, que es abogada, con lo cual hacemos, en caso de que no sea una situación que se dé en el marco de la universidad, un acompañamiento y una reorientación hacia los lugares correspondientes para erradicar esa denuncia. Así que, sí. No, es muy bueno y muy completo todo el trabajo que llevan a cabo, y sabemos que realizan varias políticas de género, justamente en el programa de la UNDAV. Bueno, recién hablabas un poquito de eso, y nos gustaría que nos cuentes más o menos de qué van esas políticas de géneros dentro de la UNDAV, dentro del programa de la UNDAV. Recién hablabas de un par, pero nos gustaría que, si puede ser, que nos describas un poquito más de qué se tratan esas políticas de géneros. Un poco similar o en la línea de lo que contaba Verónica en relación a la importancia de la prevención. Digo, nosotras siempre nos encargamos de aclarar que el protocolo, al igual que la ley Micaela y al igual que la ley de protección integral, ojalá no fuera falta, hoy en día es necesario. Y celebramos tenerlo, pero también entendemos que es una herramienta que es disciplinaria, que es sancionadora, que llega tarde porque llega cuando la violencia ya ocurrió, y que es necesario tomar medidas preventivas, es decir, es necesario tomar medidas que hagan que las situaciones de violencia no ocurran, y en ese sentido trabajamos también con la prevención, por un lado desde la formación. Digo, las universidades han adherido en su totalidad a la implementación de la ley Micaela, si bien por una cuestión de autonomía universitaria la ley no las contemplaba o no las incluía. Las universidades han decidido adherir a la implementación de la ley, y es la idea formar a los claustros docentes, no docentes, estudiantil y de autoridades, obligatoriamente en materia de géneros y diversidades. Así que ahí tenemos como un apoyo, digo, si bien, como mencionaban antes, la ley de protección integral ya daba cuenta de la importancia y la necesidad de incluir la perspectiva de género en el ámbito de la educación, la ley Micaela creo que sienta un piso, incluyendo la cuestión de la obligatoriedad. Digo, esto no es algo que es opcional, no es algo que quien quiera lo hace, a quien le interesa el tema se anota en un curso. Digo, que sea obligatorio implica que es necesario que se haga, es necesario que se incluya y que se incorpore, digo, pensando en las personas que forman parte de los tres poderes del Estado, pero pensando también nosotros y nosotras,
Y nosotros desde la universidad somos agentes públicos, digo, docentes, no docentes, y el claustro estudiantil son profesionales en formación, que es importante que el día de mañana puedan llevar adelante el ejercicio de su profesión desde una perspectiva de género, con lo cual también consideramos importante en ese sentido incluir la perspectiva de género en la formación en términos preventivos. Y después me parece que hay toda otra serie de políticas, digo, desarrollamos una serie de políticas de igualdad y políticas de cuidado que entendemos que tienen que ver con el laburo con la temática de la diversidad, de la población travesti trans, el laburo con el lenguaje inclusivo, el laburo con las consejerías en sexualidades para la promoción de derecho. La universidad cuenta con una ludoteca, por ejemplo, es una de las pocas universidades nacionales que cuenta con un espacio de ludoteca, que es un espacio donde trabajadores, trabajadoras, docentes, no docentes y estudiantes pueden dejar a sus niñas mientras están en la universidad. Entendemos que esta es una política de cuidado fundamental, con lo cual en ese sentido, digo, venimos desarrollando toda una serie de acciones que contribuyen, entendemos, en materias de equidad, y que además contribuyen con la tarea de prevención de la violencia. Digo, siempre que la universidad sea un espacio donde se reproduzca la subordinación hacia las mujeres y diversidades, o se reproduzcan las desigualdades en materia de oportunidades, por ejemplo en el caso de las mujeres que cargan con la tarea de cuidados, bueno, todas las políticas que apunten a disminuir esas desigualdades o esas inequidades, entendemos que es también una manera de contribuir a erradicar la violencia. Así que un poco eso es lo que hacemos. Absolutamente, Victoria, muchas gracias. Betty recién nos decía que se tiene que ir, lamentablemente, así que la vamos a ir despidiendo. Betty. Sí, yo quería agregar que me parece muy bien esto que las universidades han tomado la temática y se debe cumplir, porque yo he hecho bastantes temas sobre violencia institucional, que se da mucho dentro de universidades y hospitales, donde a la mujer no la dejan llegar a los puestos que les corresponde. Sí es indefectible que esta ley se cumpla en las fuerzas de seguridad, en todas las fuerzas de seguridad. Estoy hablando de todas, desde la policía hasta las Fuerzas Armadas, todas, porque ahí sí hay una problemática muy grande. Justamente yo estoy tomando de ayudar a una persona en Ushuaia que ha sufrido violencia y ha renunciado a la fuerza y en este momento está en juicio. Pero le tocó como fiscal a un ex militar. Supongo que el juicio no va a prosperar. Y lamentablemente no puedo hablar con ella porque tiene la línea intervenida, entonces me intervendría en la mía, por lo tanto no la puedo ayudar como corresponde. Por lo tanto hay muchas cosas que mejorar. Quiero felicitarlas porque el trabajo, para que sea efectivo, nos tenemos que comunicar y lo tenemos que llevar a la sociedad. Yo les digo, hay que salir a la calle, como salió, por ejemplo, hemos hecho con la Facultad de Loma de Zamora, que hemos ido a un barrio carenciado, hemos juntado 500 personas que no tenían idea de lo que hablábamos de violencia de género, y bueno, a partir de eso, después se acercaron a los cursos que se dio, y es muy importante todas las herramientas que ustedes tienen, porque tienen la fuerza de la juventud, la fuerza de tomar estas consignas que se están tomando con seriedad, y bueno, y aparte herramientas para poderse comunicar a través de una buena publicidad. Así que bueno, les mando un beso grande a todas, todos y todes, y que me han criticado mucho por usar el lenguaje inclusive, porque yo no correspondía a mi edad a ese lenguaje, y sin embargo me llevo extremadamente bien con los chicos con el lenguaje inclusivo. Así que bueno, las saludo y muchísimas gracias por haberme invitado. Muchas gracias, fuerza. Gracias, chao chicas. Bueno, sigo entonces con las preguntas. Vamos a pasar, si te parece, a Vero de nuevo.
la idea era hablar un poco sobre la ley Micaela en particular, sabiendo y conociendo, digamos, el proceso de lucha que tuvimos hasta llegar a la ley Micaela. Nada, quería saber qué opinabas, digamos, de toda la trayectoria de los últimos 4 años, digamos, entre el 2015 y 2019, que creo que se caracterizaron mucho por la desidia, por dejar de lado todo tipo de políticas de géneros. Y bueno, cómo en ese momento, en ese periodo, tenemos la ley Micaela, cómo, ¿cómo se llama? Cómo pasamos estos últimos 4 años y qué es lo que tenemos ahora por delante. Sí, un poco lo que veníamos charlando en referencia a la ley Micaela, ¿no? Como decía también Victoria, digo, es un punto también de partida, digo, la ley. Se sancionó, digamos, en la época del macrismo, se sancionó pero no se instrumentó y no se implementó, ¿no? Y lo que vemos es que a partir de la decisión política de la creación del Ministerio de Nación y de Provincia, como decíamos, bueno, hoy tenemos la implementación justamente de la ley Micaela, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. De hecho, estamos nosotras como área de género llevando adelante la segunda etapa de capacitación en la ley Micaela, que la está llevando adelante Yuyo Gapá, digamos, de Micaela, y eso también tiene una connotación, digamos, ¿no? Como él también transformó, digamos, su dolor, un poco lo que decía Betty, en una bandera de lucha, y bueno, como tal, se instituyó como política de Estado, ¿no? Que esto también es importante. A partir de la decisión de la creación del ministerio, bueno, aparece como política de Estado hoy, y no una cuestión de, al que le interesa la temática de perspectiva de género, accede a alguna acción, un curso, que no, la verdad que no. Bueno, hoy es una política de Estado, es de carácter obligatorio y permanente, es lo que establece, digamos, como decíamos, para los 3 ámbitos, los 3 poderes del Estado, sin importar de contratación que uno tenga, que esto también es importante, ¿no? Cualquier gente que sea funcionario, que sea agente del Estado, está, digamos, obligado a participar, a llevar adelante las capacitaciones. Obviamente habla de no solamente en el paradigma, ya pensar que cuando asume el gobierno de Macri, lo primero que hace es, nosotros teníamos que tenía rango de ministerio hasta el 2015, y el macrismo lo convierte en instituto, ¿sí? Instituto de la Mujer, creo que se llamaba, o de las mujeres. Ya lo baja de rango. Obviamente que esto también implicó un menor puesto, hablábamos de que he destinado 11 pesos, digamos, para la atención en situaciones de violencia de género, digamos, al desnudo tiene que ver con que no eran políticas las políticas de género para el gobierno Macri, digamos, ya de por sí todo su gobierno, digamos, fue en retroceso. Siempre dijimos que las mujeres incluso fuimos las más afectadas, digamos, en todo lo que tuvo que ver con las políticas económicas que llevó adelante el gobierno. Y, digamos, se cerraron todos los programas que había, acompañamiento a mujeres en situación de violencia. A partir de la asunción de este nuevo gobierno, se empiezan a instrumentar distintos tipos de programas, medidas, proyectos, digamos, donde obviamente en marco de pandemia entendemos que es complejo, pero digamos hay una voluntad de poder avanzar en poder brindar distintos tipos de herramientas a las mujeres, digamos, el Hacemos Futuro o el Hacen, que se fue transformando con el largo del tiempo, bueno, hoy vuelve a abrirse como una herramienta, ¿no? Que es fundamental para nosotras poder trabajar con una herramienta como esa. No solamente por lo que implica desde lo económico, ¿no? Que es muy necesario, digamos, la violencia económica, las mujeres sobre todo también la hemos sufrido en estos últimos, por parte del gobierno macrista, pero digamos, en el ámbito doméstico también la hemos sufrido, y no solamente porque nos da una independencia, sino también ellas hacen, que había sido un programa que había lanzado el kirchnerismo, que después lo desarmó y lo desmanteló el macrismo,
implicaba también todo un espacio de encuentro para aquellas mujeres que tal vez no tenían la posibilidad de transitar por otros espacios, ¿no? Y empezaron a aparecer, bueno, esto, se reunían en un comedor, empezaban a aparecer tareas de solidaridad, tal vez, la terminación de la primaria como del secundario, digamos, como un requisito, la capacitación en oficio, más allá de la tarea específica, era un espacio de encuentro. Y es fundamental, digamos, cuando hablamos de violencia de género, poder pensar en la constitución de redes, ¿sí? Porque siempre decimos, las mujeres en situación de violencia por razones de género no salimos solas. Necesitamos, obviamente, del acompañamiento del Estado con políticas públicas que nos acompañen, con la justicia que garanticen nuestra seguridad, pero también con una red que nos acompañe. Muchas veces esa red familiar no está, esa red vecinal tampoco. Bueno, el Ellas Hacen empezaba a aparecer como un espacio justamente de encuentro entre las mujeres. Todo esto lamentablemente se desarmó en estos 4 años, digamos, esta ruptura, digamos, cuando hablamos de la ruptura de los lazos sociales en el neoliberalismo, bueno, para mí este es un claro ejemplo de lo que significó, digamos, la ruptura del Ellas Hacen, y hoy tenemos un Estado que apuesta a reconstruir este tipo de herramientas, no solamente, como decía, como instancias de capacitación, de independización, bueno, como peso social, digamos, en lo económico, sino también como un espacio de encuentro, ¿no? Entonces, digo, esto también es importante. Así que claramente estamos en un cambio de paradigma, también un poco decía en relación a lo de cómo se quiere abordar, digamos, hoy en día, o qué perspectiva el ministerio está pidiendo, digamos, que se aborden las situaciones. De hecho, pensando también en que existen refugios para mujeres en situación de violencia de género, que, digamos, ustedes habrán escuchado en algún momento, que son lugares donde los domicilios están reservados, hay toda una institucionalización, digamos, de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género, y se está pensando en un cambio de paradigma en torno a eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es la mujer que sufre violencia de género la que debe estar encerrada en una institución donde nadie sepa dónde está, con sus hijos, con sus hijes, sin posibilidades de continuar con su escolaridad o con su ámbito laboral. Bueno, se está pensando en otro tipo de perspectiva, que por ahí tienen que ver con las casas de medio camino, con hogares de puertas abiertas, que hay algunas experiencias que se vienen haciendo. Bueno, todo esto es un cambio fundamental de paradigma en el abordaje de las situaciones. Así que teníamos mucha expectativa y tenemos mucha expectativa a la creación de los ministerios, que, bueno, nos vienen acompañando a las áreas de los municipios, obviamente dentro de sus posibilidades, ya que, bueno, insisto que estamos en este contexto, pero digamos, es fundamental contar con un apoyo a nivel nacional y a nivel provincial. Y como trabajadora social, digamos, y entendiendo que lo que se necesita y lo que es fundamental para poder erradicar realmente la violencia de géneros es justamente un cambio de paradigma y una deconstrucción colectiva. ¿Cuáles son los que para vos son como el puntapié, digamos, inicial, como para dar, ¿crees que vamos en ese camino? ¿Crees que falta algo que termine de dar una última vuelta de tuerca para eso? Yo creo que vamos en un camino que, a ver, la historia obviamente tiene avances, retrocesos, y es escalonada, ¿no? Digamos, hoy hablamos de, bueno, lo que fue el 2015, no fue una generación espontánea, digamos, que se movilizó. Tuvo que ver también con todo el movimiento feminista que venía, digamos, organizándose y tratando de visibilizarse de alguna forma en las últimas décadas, y que después vemos que a partir del 2003, digamos, con la asunción del gobierno de Néstor y después de Cristina, se elaboró un conjunto de políticas públicas que fueron subsidiarias, por así decirlas, digamos, para el abordaje de una cantidad de derechos sociales que se fueron institucionalizando en esos 12 años de gobierno. Y ayudaron justamente a la movilización social, fue lo que vimos sobre todo en el primer Ni Una Menos, que después lo vimos con
con el debate por la interrupción voluntaria del embarazo. Me parece que vamos en un camino donde se empezó a visibilizar, como decíamos antes, la violencia de género como problema social, donde empezamos a cuestionar un poco nuestras prácticas. Tuvimos 4 años de reflexión a nivel de políticas públicas, ¿no? Porque incluso pensaba también, no sé, el AFCA, que también fue desarmado, ¿no? Y sabemos que los medios de comunicación reproducen la violencia simbólica de forma constante, que es la que da sustento a todos los tipos de violencias que existen, ¿no? La violencia simbólica. Y que es lo más arraigado que tenemos en nuestra cultura, ¿no? Los memes que nos llegan, los chistes, los programas de televisión, todo, digamos, disfrazado con cierto humor. Uno empieza a hilar un poco más fino, digamos, bueno, tiene un mensaje, tiene contenido, ¿no? Entonces empezamos a desandar un poco eso. Me parece que hay un camino que se hizo que fue, digamos, que hoy es un piso que nos permite pensar ya con un ministerio a nivel nacional y provincial otro tipo de políticas. Y uno, digamos, lo ves en los jóvenes cuando, no sé, vamos a dar muchas veces talleres de sensibilización a las escuelas primarias, y bueno, no primarias, no, secundarias, y las preguntas, las inquietudes de los jóvenes son muy interesantes, ¿no? Porque empiezan a cuestionarse estos mandatos que para nosotros fueron como establecidos desde el minuto cero, digamos, en nuestra vida, ¿no? Hoy nos cuestionamos absolutamente todo, nos cuestionamos los juegos en la infancia, nos cuestionamos cómo nos podemos vestir, lo que se dice, digamos, se abre un bagaje muy interesante de herramientas para poner a disposición. Después, obviamente, que los cambios llevan, primero porque esto es un cambio cultural, político, y no nos tenemos que olvidar que nosotros somos mujeres en un contexto político determinado, los hombres también, entonces, digamos, hay que ver todo ese proyecto que le da sustento a las desigualdades, pero sin duda, digamos, me parece que hemos recorrido un camino de mucha conciencia, que las políticas públicas hoy nos van a acompañar, que, digamos, es necesario seguir, obviamente, trabajando en pos de lo que tiene que ver con la prevención, la sensibilización, digo, más allá de que, como dije al principio, atender las situaciones de violencia de género que están en de riesgo es lo principal. Pero en paralelo no podemos dejar de pensar en cómo abordamos todo lo que es lo preventivo para justamente seguir generando otro tipo de conciencia. No se te escucha, Lu. ¿Ahí se escucha? Sí. Ah, buenísimo. Bueno, esta es una pregunta que va tanto para Verónica como para Victoria, para cualquiera de las dos, y tiene que ver justamente con la ley Micaela, habla de la formación que deben tener los funcionarios públicos en cuanto a perspectiva de género. ¿Por qué es tan importante esta formación? Bueno, recién hablábamos un poco de eso, pero bueno, cualquiera de las dos puede responder ¿por qué es tan importante esta formación y cómo se podría llevar a cabo? Bueno, un poco para completar lo que ya dijo Verónica, me parece que ya dio cuenta de forma bastante extensa con respecto a la importancia de la creación del protocolo, del ministerio, y cómo eso nos sirve un poco de paraguas y de amparo para todo lo que sigue, que es un montón de trabajo, pero que es necesario y que es importante. Me parece que, yendo puntualmente a lo que vos preguntás, es importante recuperar una frase que aparece en la fundamentación del proyecto. Como decía Vero, el proyecto lo armaron la madre y el padre de Micaela, Yuyo García. Él es decano de una regional de UTN y forma parte también de la red interuniversitaria de género y contra las violencias. En la fundamentación del proyecto ellos citan una frase de la periodista Mariana Carvajal, de una nota que salió publicada en Página 12 en abril de 2017, después del femicidio de Micaela, y lo que dice la nota, o el titular, es que el femicidio de Micaela, así como el resto de los femicidios, es responsabilidad del Estado,
por haber llegado tarde, digamos, por no haberlo prevenido, con lo cual, digo, me parece que la importancia nos la da justamente la característica del caso del femicidio de Micaela, el hecho de que su femicida, Sebastián Wagner, haya sido un tipo que estaba doblemente condenado por un crimen, por un delito sexual, y que se le dio el beneficio de la libertad condicional, a pesar de que había informes técnicos y profesionales que recomendaban exactamente lo contrario, es decir, no recomendaban darle ese beneficio. Digo, los jueces que intervinieron en esa causa decidieron darle a este tipo el beneficio, y en una de esas salidas es que mata a Micaela. Digo, en ese sentido me parece que es fundamental, digo, no hace falta agregar mucho más con respecto a la importancia y la necesidad de la ley Micaela. Digo, si quienes estaban a cargo de llevar adelante esa causa hubiesen tenido algún tipo de formación o de perspectiva de género en el ejercicio de su profesión, claramente esto se podría haber evitado. Me parece que es fundamental, digo, no solo en el ámbito jurídico es un ámbito en el que se nos vuelve extremadamente evidente y explícita la necesidad de que quienes toman decisiones tan importantes como esa lo hagan desde una perspectiva feminista, desde una perspectiva de género, pero en el resto de los ámbitos, digo, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la economía, hay un montón de ámbitos en los que es necesario que se legisle con perspectiva de género, para terminar de una vez por todas con la desigualdad, con la subordinación y con la violencia hacia las mujeres y las diversidades. Me parece que esa es la importancia fundamental. Absolutamente, Victoria, muchas gracias por responder la pregunta. Compañeros, abrimos el piso a las preguntas que tengan para hacerles a nuestras invitadas. Bueno, reiteramos el pedido de encarar las mismas de forma respetuosa para que podamos seguir discutiendo de una forma organizada este futuro de las problemáticas de géneros, así que vamos a abrir el piso para estas preguntas. La primera me había dicho Rey, que quería preguntar, no sé si Rey está por ahí conectada. No sé si está por ahí Rey, ahí se conectó. Hola Rey, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, No sé si, ¿me no sé si querés reiterar la pregunta, ¿qué tal? Sí, te escuchamos. Se va igual la conexión. Creo que yo ya puse en el chat porque no sabía si podría charlar. Bueno, sí, lo que pasa es que yo conozco, ¿viste? Tengo una... Se va un poquito la conexión. Que tienen algunas otras, muchas tienen miedo de denunciar a su agresor. ¿Me escucháis bien ahora? Sí, ahora sí. ¿Sí? Bueno, muchas tienen miedo de denunciar a su agresor por varias cosas, por varias razones, ¿no? Por ahí, porque no trabaja y depende de su compañero, por falta de contención del Estado o de la propia familia. Y muchas sí quieren ayuda. Entonces la pregunta es, ¿cómo ayudar a una persona que sufre cualquier tipo de violencia que sea, pero tiene miedo de denunciar a su agresor? ¿Cómo nosotros como amigos, como un pariente, como no sé, un familiar, podemos ayudar a una persona? Sí, por ahí lo primero a destacar, lo que preguntabas, es siempre poder escuchar que la mujer, digamos, realmente quiere hacer con esta situación o cuál es su deseo, ¿no? Muchas veces aparece como primera opción siempre la denuncia, como de que la denuncia es lo que va a terminar ese vínculo. Y la verdad que la denuncia es el último paso frente a una situación de violencia de género. Porque, digamos, en el ámbito doméstico, ¿no? Me refiero por ahí en una relación de pareja, digamos, o el tipo de relación que se establezca, pero en el ámbito doméstico, que es el tipo de violencia que obviamente que más sufrimos y que más situación de riesgo trae, primero siempre es escuchar a la mujer, ¿no? Esto, insisto, siempre el objetivo o lo principal es la denuncia, y la denuncia muchas veces es lo último que se piensa en una intervención con mujer, acompañarla, porque muchas veces
las mujeres que atraviesan situaciones de violencia por razones de género, se me cortó. Ah, ahí estoy, se me había cortado. Muchas veces su familia llega un momento en que sus amigos que ya no quieren acompañar esa situación, ¿no? Porque bueno, por ahí empiezan a, pero ya me lo dijiste que no querías volver con él, y de nuevo, digamos, una situación de violencia, bueno, venite a mi casa, no, ya no vengas más, porque la situación se repite. Entonces, digamos, lo primero es entender, uno, que las situaciones de violencia son muy complejas, porque también, más allá de que existe violencia en ese vínculo, también existe un proyecto de vida que se intentó formar en algún momento, ¿no? Con esta pareja, tal vez. Digo, si pensamos en términos estadísticos, muchas veces pensemos que una mujer en promedio muchas veces tarda entre 3 y 5 años de relación empezar a poner en palabras que atraviesan una situación de violencia de género. Entonces, digamos, estamos hablando de que durante tal vez 3 años esa mujer estuvo en soledad transitando situaciones de violencia de género, que después las pudo llegar a problematizar, que después pudo ponerlo en palabras, contárselo a alguien, digamos, hay todo un proceso que es muy importante, la mujer debe hacer, ¿sí? Entonces, digamos, la escucha de un otro es importante, esa primera escucha, ese acompañamiento, ese de pensar, bueno, a nosotros nos pasa con situaciones que son de alto riesgo, con situaciones muy riesgosas, y solamente vienen a informarse cuáles son sus derechos y qué tipo de cuáles son las herramientas jurídicas con las que... Pero no están, digamos, en condiciones de terminar el vínculo. Entonces, bueno, ahí para nosotros es importante establecer un vínculo de confianza con esas mujeres, que puedan sentir que el espacio las puede contener, las puede escuchar sin juzgar, que pueden volver las veces que sean necesarias, ¿sí? Digamos, lamentablemente, que es muy característico en las situaciones de violencia por razones de género, donde hay una cuestión repetitiva, pero hay que entender, digamos, en el marco que se da esa situación, en el marco que se da esa relación, esto que vos decías, ¿no? Muchas veces dependencia económica, muchas veces hay un proyecto, insisto, de vida, digamos, que esa mujer planificó con hambre de tener, no sé, hijos, un proyecto de vida. Bueno, hay que desarmar todo eso también, ¿no? Entonces, Claro, digamos, no es como complicado, un día para el bastante otro. complicado, sim, é muito complicado. Umas vezes querem ajudar e eu muitas vezes vida, ¿viste? No sé cómo ayudar, no sé hablar, bla, bla, pero llega un momento que, como vos mismo decía, que decir, no, pará, vos tenés que frenar, querer, te ayudo, pero ¿cómo hacéis en esa hora, viste? Es muy complicado, entonces es un tema muy delicado para mí. Sí. Sí, también pueden diferenciarlas con espacios, digamos. Hoy, bueno, existe la línea 144, existen las áreas de géneros en los municipios, existen, la verdad que hay muchos dispositivos a nivel territorial, digo, dentro de la universidad incluso tienen espacio para poder acercarse, digamos, es brindarle a la mujer la posibilidad de la escucha y un acompañamiento, ¿no? Eso me parece lo fundamental. Siempre que hay situaciones de violencia de mucho tiempo, digamos, lo primero que aparece es que la mujer ha quedado en soledad transitando esas situaciones, ¿no? Entonces, porque la familia ya no quiere acompañar, porque los amigos tampoco, porque perdió el trabajo en el medio, bueno, es una situación muy compleja, entonces, digamos, va a llevar tiempo poder acompañar toda la situación, pero lo principal es que sepa que no va a estar sola, ¿sí? Que va a poder volver a confiar, como lo hizo en su momento, en que alguien la va a poder escuchar, ¿sí? Digo, suena un poco naif, pero digamos, en un punto es muy importante poder establecer que hay un otro que te va a acompañar, ¿sí? Porque imagínense que en el ámbito doméstico, el agresor ejerce la violencia, bueno, como decía en su momento Victoria, no solamente física, la violencia psicológica, que obviamente está presente también como combinación con los otros tipos de violencia, ¿no? Entonces, digamos, si a mí constantemente, todos los días de mi vida, me dicen que yo no sirvo para nada, que yo no tengo trabajo, que yo no sé hacer nada, que nadie me va a ayudar, también, digo, reforzado muchos medios de comunicación, digo, esto también es importante cuando yo... y la importancia que los medios de comunicación tomen otro tipo de rol, porque si yo escucho en los medios de comunicación que una mujer sufrió un femicidio, tenía 15 denuncias previas, y que nadie la escuchó, y seguramente el mensaje para otras mujeres sea ese, ¿no? No, ¿qué voy a ir a denunciar si nadie me va a acompañar?
Y si nos remitimos a las estadísticas, la verdad que, de la cantidad de feminicidios que existen, si por ejemplo pensamos hasta julio, tomando como parate, ¿no? Hasta fines de julio de este año, que hubo alrededor de 155, creo, si no me equivoco, femicidios, ahora no tengo. Solamente el 19% tenía denuncias previas. Estamos hablando que hay un gran porcentaje de mujeres que nunca había llegado a hacer ningún tipo de denuncia, ¿sí? Entonces, ahí es donde también nos tenemos que preguntar qué pasa con el Estado y qué pasa con nosotros que no podemos llegar a esas mujeres que terminan en situaciones de violencia extrema, como un femicidio, incluso ni siquiera sus amigos lo sabían, ¿sí? Digamos, más allá de que ni siquiera habían accedido a hacer una denuncia, ¿sí? Como digo que es la última instancia. Y sin embargo los medios de comunicación todo el tiempo nos dicen esto, nos remarcan que la mujer tenía tantas denuncias, claro que es todo sumamente funcional al agresor, ¿no? Que también nos dice que nadie nos va a escuchar y que nadie nos va a dar pelota cuando vayamos a hacer alguna denuncia, entonces los medios de comunicación también vienen reforzando eso. Dale, gracias. No, por favor. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Para Verónica, para Victoria. No sé si alguien más quiere decir algo. Bueno, si no hay otra pregunta, entonces vamos a dar por finalizado este primer encuentro del ciclo de charlas La Otra Pandemia, de parte de Octubre UNDAV. Les agradecemos muchísimo a las invitadas por participar y les invitamos a seguir de cerca los próximos encuentros. Agradecemos también a quienes formaron parte de esta charla y a quienes nos siguieron desde las redes sociales. Y bueno, queremos contarles que vamos a publicar este primer encuentro en YouTube para que todos podamos volver a verlo, todas, todes y todos podamos volver a verlo cuando gusten y sigamos justamente repensando estas problemáticas a las que nos enfrentamos día a día. Muchísimas gracias por esta conexión y por esta gran charla. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Chao, gracias. Nos vemos. Hasta luego.